En 1958 se trazó un plan ultra secreto llevado a cabo por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, bajo el nombre de Estudio sobre los vuelos científicos a la Luna. El proyecto A-119 tenía como intención la detonación de una bomba nuclear sobre la superficie lunar, un proyecto desarrollado bajo el contexto de la Guerra Fría, donde Estados Unidos pretendía demostrar su poderío frente a los rusos. En este video conoceremos más detalles del proyecto A-119, cuando Estados Unidos pretendía lanzar una bomba nuclear a la Luna. Ocurría unos años antes de que el hombre llegara a la Luna, y el objetivo no era más que hacer volar el satélite. El proyecto tenía como reclamo de cara a la población que la detonación de la bomba ayudaría a la hora de responder a algunos de los misterios de la astronomía y la astrología. La realidad era que la detonación de la bomba iría dirigida sobre el limbo lunar, cuando el satélite presentara la fase de plenilunio. De esta forma se conseguiría una puesta en escena de película, un hongo nuclear que estaría iluminado por el Sol y que desde la Tierra se podría divisar como un auténtico espectáculo, dantesco y terrorífico, pero sobre todo, y desde el punto de vista estadounidense, propagandístico y de demostración de fuerza. El proyecto fue pensado como una vía para levantar el ánimo, un impulso necesario de Estados Unidos como una gran potencia, una vez que la Unión Soviética había tomado ventaja en la carrera espacial, además de estar trabajando un programa o proyecto de características similares. Y es que durante la Guerra Fría, la Unión Soviética tomaría esa ventaja con el lanzamiento del Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957. Se trataba del primer satélite enviado en órbita alrededor de la Tierra. A este momento se le llamó en los Estados Unidos la crisis del Sputnik y dio paso al desarrollo de todo tipo de ideas. Tratando de recuperar el terreno perdido, Estados Unidos se embarcó en una serie de proyectos y estudios entre los que se incluían el lanzamiento del Explorer 1 o la creación de DARPA junto a la NASA. En el año 1949, el Instituto de Tecnología de Illinois comenzaba a estudiar los efectos de las explosiones nucleares en el medio ambiente. Se trataba de unos estudios que continuarían hasta 1962. La ARF, fundación con sede en el instituto, tomaría los estudios para en mayo de 1958 comenzar a investigar en secreto las posibles consecuencias de una explosión atómica en la Luna. El principal objetivo del programa, el cual estaba auspiciado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, era una propuesta inicial que causaría una explosión nuclear visible desde la Tierra. Se esperaba que tal despliegue de poderío elevaría la moral del pueblo estadounidense, una época donde además los diarios recogerían el rumor de que la Unión Soviética tenía la intención de detonar una bomba de hidrógeno en la Luna, que coincidiría con el eclipse lunar el 7 de noviembre. Un equipo de 10 personas encabezadas por Leonard Reiffel comienzan a estudiar el potencial y viabilidad de la posible explosión. Además, incluye los beneficios a la ciencia que produciría y las posibles implicaciones que tendría para la superficie lunar. En este punto, cabe señalar que 2 de los miembros del equipo de investigación fueron nada más y nada menos que el astrónomo Gerald Kuiper y el que era por aquel entonces un estudiante de doctorado, Carl Sagan, quien además fue el responsable de la proyección matemática de la expansión de una nube de polvo en el espacio alrededor de la Luna, lo que a la postre debía ser un elemento esencial en la determinación de su visibilidad desde la Tierra. En un primer momento se llegó a pensar en una bomba de hidrógeno, como los rusos, pero Estados Unidos desechó la idea debido al peso de un dispositivo de estas características, demasiado pesado para la propulsión por el misil. Finalmente determinaron que debía ser una bomba de rendimiento relativamente bajo, 1,7 kilotones, y que al impactar, la nube de polvo resultante de la explosión
se iluminaría por el Sol y sería visible desde la Tierra. Evidentemente, ni este ni el proyecto ruso se llevaron a cabo y fueron cancelados en 1959 por temor a una reacción negativa de la población mundial, cambiando más tarde el objetivo por la llegada del hombre a la Luna, desde luego mucho más popular. En 1963 se firmó un tratado nuclear que prohibía la exploración y la detonación de un artefacto nuclear en la Luna. De los acontecimientos y el desarrollo del proyecto A-119 no se supo nada hasta varias décadas después. Su existencia fue revelada a finales de los 90. En un primer momento, sería el propio Carl Sagan el que daría más detalles de este proyecto en su autobiografía. Posteriormente, varias revistas científicas de renombre filtraron más información. Finalmente, sería Leonard Reiffel quien dirigió el proyecto en 1958, el que rompería su anonimato escribiendo una carta a una revista científica, confirmando la existencia del plan. Un proyecto, la detonación de una bomba nuclear en la Luna, que se mantuvo en secreto por más de 40 años, y que a pesar de las propias revelaciones de Reiffel, el gobierno de Estados Unidos nunca ha reconocido oficialmente. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y poder contar las historias más curiosas que vale la pena recordar.